Noticentro 1, CMI. Policía anuncia investigación a 5 uniformados por caso de civiles disparando en Cali. Habla Andrés Escobar, el civil que disparó en barrio de Cali. Dice que usó arma traumática y la entrega a la fiscalía. 20 de 40 fallecidos están vinculados al paro, dice fiscalía. Alerta de la Defensoría por presencia de grupos ilegales en Bogotá y Cundinamarca. Sin negociación, Comité del Paro convoca a nuevas marchas para este miércoles. Brutal ataque a policía en el suroccidente de Bogotá. Lo intentaron linchar. Bucaramanga se viste de blanco. Así avanza la marcha del silencio. Vacunación avanza a toda marcha. En 48 horas se vacunaron casi 100.000 personas en Bogotá y 500.000 a nivel nacional. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Policía Nacional ya abrió una investigación contra varios uniformados por el caso de civiles disparando contra una manifestación en Cali. Imágenes que se han divulgado por las redes sociales. Didier Chica, muy buenos días. ¿Cuántos policías serán investigados? Luisa, buenos días. Pues serán por lo menos unos 5 policías los que tendrán que responder a estas investigaciones, tanto de forma penal en la Justicia Penal Militar como también en la Procuraduría General de la Nación por estos hechos ocurridos el viernes por la tarde. Recordemos que fueron difundidos ampliamente videos en los que civiles apuntan sus armas y también disparan en contra de una multitud de personas, y estos policías que estaban allí pues no hicieron nada, por lo menos habrían omitido sus funciones, y sobre estos hechos tendrán que responder ante las autoridades, según ha dicho esta mañana el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas. Hemos actuado oportunamente, identificando tanto a las personas no uniformadas como los uniformados, para que las autoridades, los entes de control, actúen oportunamente. Se han impartido también instrucciones al comandante de la Policía Metropolitana de Cali para que con precisión se den las órdenes claras sobre la actuación permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el delito, que es un deber oportuno, rápido, preciso y conforme a la ley de nuestra institución. De otra parte, se acaba de conocer el reporte más reciente de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos denunciados durante este paro. Han recibido 48 denuncias por casos de personas muertas. Sin embargo, la Fiscalía asegura que solo 20 de estos casos están directamente relacionados con las manifestaciones. Hay 9 más que están en investigación y 19 que, según la Fiscalía, ya se descartó que tengan una relación directa con las manifestaciones que han ocurrido en el país durante todo este mes. La Fiscalía también eleva a 3 el número de denuncias que ha recibido por casos de presunta desaparición forzada de personas. Había una denuncia, hoy la Fiscalía confirma que ya son 3, 2 en el departamento de Antioquia y una en el departamento del Valle, las que han radicado ante funcionarios de la Fiscalía por desaparición de personas que salieron a protestar y que finalmente no han regresado a sus casas y en este momento están siendo buscadas. En cuanto a las 20 personas muertas en las manifestaciones, la Fiscalía pues señala que Cali con 10 casos y el departamento del Valle con otros 4 son donde más víctimas han ocurrido. Otras han ocurrido en Bogotá y Cundinamarca, pero los más afectados son Cali y el departamento del Valle. Es la información por el momento. Continúe usted, Luisa, con más en Noticentro 1 CMI. Didier, muchísimas gracias. Andrés Escobar es uno de los investigados por el caso de civiles disparando junto a la policía en Cali. Asumir esa investigación será el reto del nuevo secretario de Seguridad de la capital del Valle. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Quién es el nuevo funcionario? Hola, muy buenos días. Mire, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, nombró al coronel en retiro Carlos Javier Soler Parra como el nuevo secretario de Seguridad y Justicia para la capital del Valle del Cauca. Es un hombre que ha trabajado toda su vida con la fuerza pública, con el gobierno nacional y también es especialista en derechos humanos. Tiene bastantes retos en este momento, sobre todo en la ciudad. Secretario, bienvenido a Noticentro 1 CMI, bienvenido a Cali.
Bueno, secretario, primero, ¿cómo tratar, por ejemplo, esos temas de los homicidios y que Cali está siendo utilizada como un laboratorio por grupos armados? Bueno, el tema de cordial respeto a su audiencia. El tema de los homicidios es un tema asociado a la vida e integridad. El tema de vida e integridad es protección especial en la Constitución, política criminal. Y el tema es muy interesante de judicialización, identificación e individualización de quienes están cometiendo estos actos y llevarlos ante un juez. Secretario, ¿la ciudad es utilizada por un laboratorio? La ciudad, como capital del suroccidente, de todo el suroccidente y receptora de todos los fenómenos, tiene unos intereses por algunos grupos ilegales en llegar a cooptar a través de emisarios, de milicias, de oficinas de cobro y vincular personas para ejercer coerción en el tema y poder cobrar extorsiones de narcotráfico, extorsiones a los comercios. Entonces es un atractivo importante y por eso la necesitamos blindar. Y hay intención, obviamente, de algunos cabecillas de grupos armados ilegales de hacer presencia en la ciudad y de aplicar fuerza para distraer las capacidades operacionales de nuestra policía y nuestra fuerza militar, donde están sus cabecillas de terroristas. Llegaron militares a Cali, por eso esta pregunta, ¿la ciudad está militarizada, seguirá militarizada? Mire, el tema es asistencia militar y asistencia militar es constitucional, la ordena el señor presidente en un decreto, los gobernadores y alcaldes actúan como mandantes del señor presidente de la República en el manejo del orden público, él es jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. Trajo la asistencia militar a apoyar a la policía en el marco de los derechos humanos basado en el Código de Policía, esa asistencia es marco de derechos humanos, apoyar a la policía en sus funciones y recuperar el tema de los bloqueos. Mientras dure el tema de los bloqueos, pues la asistencia militar se mantiene, porque no podemos dejar que la máquina productiva que lleva casi 25 días parada deje de producir porque no va a haber impuestos. Si no hay impuestos no hay trabajo y si no se exporta, importa, realmente no hay circulante y va a encarecerse la canasta familiar, se va a encarecer todo y va a haber gran cantidad de despidos, que es lo que nos tiene muy preocupados. Secretario, vimos muchos civiles disparando en Ciudad Jardín. Sí, eso es un reproche claro, no estigmatizo áreas ni nombres de barrios porque el monopolio de las armas encabeza a los miembros de la fuerza pública que tienen la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría que los controla, primero. Entonces, armas en manos de civiles para que disparen contra otros civiles es generar un conflicto armado ahí, casi una medio guerra urbana. Ese tema no lo acepto, es reprochable, lo reprocha el alcalde, lo reprocha toda la institucionalidad y a esa gente hay que aplicarle el Código Penal. Aquí hay que sentirlo, hay que judicializarlos y hay que llevarlos. También vi muchos civiles en temas de marcha disparando, asesinando a un funcionario del CTI que lo reprocho y me solidarizo con su familia, me solidarizo con los muertos que han habido en el tema de protesta social por intolerancia. Eso no puede pasar y quienes cometan estas arbitrariedades, no importa de qué lado esté, esa persona debe sentarse a responder a un juez. Secretario, muchísimas gracias. Esperamos que le vaya muy bien en este nuevo reto aquí al frente de la seguridad en la capital del Valle del Cauca. Y ahora cambiamos de información porque precisamente sobre los civiles que estaban disparando en el sector de Ciudad Jardín, uno de los que aparece en distintos videos y fotografías en redes sociales emitió un comunicado. Dijo que este tipo de arma que estaba utilizando es traumática, que él no asesinó a nadie. También denunció que ha recibido varias amenazas en su contra, que han expuesto incluso sus datos personales y pondrá las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Él contó que la intervención era en apoyo a la fuerza pública para evitar que terminaran de vandalizar un CAI, varias personas encapuchadas como lo vimos muchos caleños el pasado viernes. Estaremos muy atentos, por supuesto, a esta situación que se desarrolla en el sur de la ciudad, en el barrio Ciudad Jardín. Y de otra parte hay graves denuncias de madres, de padres y de estudiantes que han sido capturados por la fuerza pública por distintos delitos. Uno de ellos fue Álvaro Herrera. Él estuvo durante el fin de semana batallando jurídicamente hasta que un juez de la República declaró ilegal su captura. Este joven músico fue capturado en el sector de la Universidad del Valle y lo que no se explica a muchas personas es por qué lo detuvieron a él cuando alrededor habían otras personas encapuchadas y portando armas incluso de largo alcance. Finalmente este joven fue puesto en libertad
y se encuentra reunido con su familia. Y también en estos momentos está a la espera otro estudiante, Ian, que fue capturado presuntamente por estar vandalizando y hurtando algunos objetos en el sur de la ciudad. Sin embargo, su familia, sus amigos dicen que este joven es completamente inocente y por eso es que están haciendo esas denuncias de capturas irregulares. Estaremos muy pendientes de qué es lo que suceda con esto. La Procuraduría General de la Nación está muy atenta e investigando cada una de estas denuncias. Y finalmente, en el extremo sur también de la ciudad, en el sector de Pance, hay un proyecto denominado como Escuela Taller. Apoya a todos los emprendimientos de los jóvenes en condición de vulnerabilidad y es tan importante, sobre todo en estos tiempos, que los jóvenes reclaman atención, oportunidades de estudio y de trabajo. De esta historia les hablaremos más adelante. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El inicio de una negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro sigue frenada por las nuevas exigencias de las partes. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de garantías para la protesta pacífica, este miércoles se realizarán nuevas marchas. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Y por qué no se llega aún a un acuerdo? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. 11:12 de la mañana y los saludo hasta ahora desde el centro de Bogotá. Pues hasta el momento no hay un acuerdo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Recordemos que el día de ayer domingo se llevó a cabo una mesa de diálogo entre las dos partes, pero al final de la noche hubo declaraciones y no se llegó a ningún acuerdo. Lo que sí habrá son nuevas movilizaciones masivas este próximo miércoles 2 de junio. Estamos a esta hora justamente con Francisco Maltés, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien nos va a contar detalles de ese diálogo que se llevó el día de ayer y qué fue lo que sucedió en esta reunión. Bienvenido a CMI. Gracias. El lunes 24 llegamos a un preacuerdo con el gobierno en materia de garantías para ejercer la protesta social en Colombia. Este preacuerdo fue hecho con 3 ministros, la consejera Patricia Gutiérrez, más de 50 asesores que tiene el gobierno en la mesa. Fue consultado con la Presidencia de la República y nos han dicho que ese acuerdo ya no va. Es decir, parece que el gobierno desautorizó a los negociadores o no le gustan las garantías para ejercer la protesta social en Colombia. Hemos exigido que ese documento se firme como fue acordado el 24 de mayo. Quiero preguntarle también, Francisco, por la asistencia militar. Uno de los puntos que ustedes rechazaron en el comunicado fue la asistencia militar en algunas ciudades principales. El decreto 575 del 28 de mayo pretende sustituir la autoridad civil, que es elegida 4 años, alcaldes y gobernadores, por gobernantes de facto, policías, militares, sustituyendo la democracia en este país y dándole una solución militar a la protesta social. Hoy en el centro de la discusión debe estar diálogo y concertación para la solución del pliego de emergencia. Respecto a las movilizaciones, ¿qué programaron, qué hay para los próximos días? El paro continúa. El próximo miércoles 2 de junio vamos a continuar las movilizaciones exigiendo garantías para ejercer la protesta social y negociación del pliego de emergencia que radicamos el 20 de junio del año 2020, hace un año. Muchas gracias, Francisco. Pues hay que decirlo, mañana llevarán a cabo también una negociación nuevamente las dos partes, el Gobierno Nacional y los promotores del paro. Siendo las 11:14 de la mañana hablamos de otra importante noticia y es que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para Bogotá y Cundinamarca, específicamente para 10 localidades de Bogotá y para 12 municipios del departamento de Cundinamarca. Dice la Defensoría en esta alerta temprana que hay presencia de grupos al margen de la ley, grupos armados en Bogotá y en el departamento que están afectando la seguridad de estas poblaciones. En diálogo con CMI, el vocero Ricardo Arias, quien es el delegado para las violaciones de derechos humanos y alertas tempranas, explicó de qué se trata. Hay unas bandas al interior de Bogotá que trabajan alrededor de 2 corredores principalmente, corredor occidental y el corredor oriental. ¿Por qué? Porque son espacios estratégicos
para la producción, abastecimiento de cocaína y también para cometer, digamos en este marco, una serie de conductas vulneratorias que nosotros tenemos que hacerle permanente seguimiento. Y dentro de estas me refiero al reclutamiento, al uso, utilización de niños, al sicariato. Hasta el momento no hay respuesta por parte de las autoridades, ni tampoco del distrito de Bogotá, ni tampoco de la gobernación de Cundinamarca frente a esta alerta que lanza la Defensoría del Pueblo. Atentos a las 12 del mediodía porque estaremos dando detalles de cuáles son esas localidades, las 10 localidades y los 12 municipios donde se emiten estas alertas tempranas. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en medio de la compleja situación social del país, el proceso de vacunación sigue avanzando a toda marcha. En 48 horas, más de 100.000 personas recibieron la vacuna en Bogotá. Luisa Fernández, buenos días. ¿Cuál es la meta para los próximos días? Luisa, muy buenos días. La meta por día que tiene el distrito es aplicar 56.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, como se realizó el día sábado, lo que ha logrado que este fin de semana sean inmunizados más de 100.000 personas. Hasta el momento, el plan de vacunación avanza a toda marcha y se espera que este miércoles inicien el proceso con las personas mayores de 50 años, sin agendamiento, pero sí con pico y cédula. Esto fue lo que dijo el secretario sobre el avance del plan de vacunación en la capital. Personas mayores de 80 años a vacunar eran un número aproximado de 177.000 personas. El nivel de vacunación en los mayores de 80 está en el 92%. Personas entre 70 y 79 años. Las personas a vacunar eran 358.000. De ellas, el nivel de vacunación está en el 80%, esto siempre en primeras dosis. Personas entre 60 y 69. Este es un grupo muy grande, 694.215 personas. Aunque el plan de vacunación avanza a toda marcha, la ocupación UCI todavía no le baja la presión y en estos momentos la capital tiene un porcentaje en la ocupación de UCI COVID del 96.9% y en la total de 95.9% con tan solo 69 camas disponibles. Hay más de 40 IPS las que ya están en un 100% de ocupación y precisamente hoy los saludo desde el Hospital Santa Clara, desde la UCI COVID del Hospital Santa Clara, que también se encuentra a un 100% de ocupación. El secretario habló sobre el tercer pico de la pandemia y esto fue lo que dijo. Pueden sumarse 2 semanas más a este proceso tan alto que hemos tenido. Esperamos que no. Esto depende, entre otras cosas, de que las aglomeraciones disminuyan. Y esto depende, entre otras cosas, de que hayan mesas de concertación. Precisamente estoy con el doctor Guillermo Ortiz, es el líder de UCI de la Subred Centro Oriente. Doctor, ¿cuál ha sido la presión que ustedes han tenido con estos 2 meses de tercer pico de la pandemia? Buenos días, yo creo que este tercer pico reviste la mayor nivel de complejidad. No solamente porque estamos, como tú bien lo decías, cerca al 100%, sino que hemos estado en ese nivel por casi 3 semanas. Creo que la presión es gigantesca para poder tener camas disponibles para nuestros pacientes. Doctor, gracias. Es una presión y un estrés que se vive día a día en el personal de salud en medio de esta tercera ola de la pandemia. Sin embargo, no es lo único que lamentamos. También los actos violentos en medio del paro nacional. Y es que ahora quiero hablarles sobre el comisario Barrera, quien en horas de la noche, mientras se transportaba por el sur de Bogotá y se cruzó con una de las movilizaciones, fue brutalmente atacado. En estos momentos se encuentra en cirugía y el patrullero que lo acompañaba está fuera de servicio debido a las lesiones que recibió. Tenemos en cirugía a nuestro subcomisario e igualmente con excusa de servicio a nuestro patrullero, donde afectaron seriamente su integridad. Nosotros no lo consideramos protesta social. Son vándalos que están dedicados principalmente en horas de la noche a hacer actividades criminales contra diferentes instituciones del Estado, miembros de la Policía Nacional, infraestructura institucional.
Aunque ayer hubo poca participación por parte de manifestantes en el día 32 del paro nacional, sí se presentaron algunos desmanes en el Portal Américas que, además de este acto violento, fueron controlados por gestores de convivencia. El llamado es a respetar los distintos puntos de vista que se generan en el marco del paro nacional y para aquellas personas que lo apoyen o no. Con esta información me despido. Continúe usted con más en Estudio de Luisa. Sobre las 12 del mediodía, más detalles. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, así avanza la marcha del silencio en Bucaramanga. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el director del DANE acaba de dar a conocer el índice de desempleo para el mes de abril de este año, que se ubicó en 15,1% y la informalidad que aumentó del 46 al 48%. La tasa de desempleo nacional comparada entre abril de 2020 y abril de 2021 pues presentó una reducción. En este caso tenemos una tasa de desempleo nacional de 15.1 puntos porcentuales cuando nos comparamos contra la tasa de desempleo de 19.8% que teníamos en el total nacional en abril de 2020. Este mismo ajuste de la tasa de desempleo comparando abril de 2021 contra abril de 2020 se da en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde la tasa de desempleo de este aglomerado urbano es del 17.4%, comparado contra el 23.5% de tasa de desempleo de 13 principales ciudades que teníamos en abril de 2020. Entre tanto, cerca de 1.000 personas participan a esta hora en la Marcha del Silencio organizada por empresarios y comerciantes de Bucaramanga. Nuestro corresponsal Eduard Herrera se encuentra en ese punto. Eduard, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, en este momento los saludo desde la carrera 27 donde se desarrolla la Marcha del Silencio, pero en esta ocasión se trata de ciudadanos, de empresarios, de comerciantes que rechazan los bloqueos viales y están pidiendo que por favor ya paren los actos de violencia y sobre todo vandalismo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Me encuentro con un participante, ¿me regala por favor su nombre completo? Sergio Arenas. Sergio Arenas, ¿ustedes por qué decidieron marchar el día de hoy? Bueno, nosotros decidimos salir a marchar por una sencilla razón. Colombia es un país con que lleva 50 años en violencia y no podemos creer en este momento que la violencia siga siendo el camino para cambiar las políticas públicas. Eso no puede seguir así y hoy es un llamado a la ciudadanía para que salgamos a las calles a manifestarnos pacíficamente y en silencio. ¿Qué le piden ustedes a los promotores del paro y al gobierno nacional en general? No, que haya un llamado a la sensatez. Sabemos que tenemos que mejorar muchas políticas públicas, transferir y ejercer el bienestar social para todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Bueno, pues Luisa, en este momento la marcha avanza por toda la carrera 27, ellos van a hacer un plantón en la 56 y después se dirigirán hacia la alcaldía de Bucaramanga, la gobernación de Santander. Vamos a entrevistar a una señora que también está. Bienvenida a Noticentro 1 CMI, ¿me regala por favor su nombre completo? Leonor Rincón Valdén. ¿Por qué decidió salir a marchar el día de hoy? Porque es que nosotros ya estamos cansados de este paro, no nos dejan trabajar. ¿Usted sabe cómo se ha visto afectado usted? En muchas cosas, en mi negocio, para movilizarme, para muchas cosas me he visto afectada. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI y nosotros pues seguiremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera, Noticentro 1 CMI. Eduard, muchísimas gracias. Y en un caso de justicia por mano propia fue asesinado un delincuente en Bello, Antioquia, luego de robar a un comerciante. Una persona más resultó herida. Yusi Chaparro tiene los detalles de este caso. Yusi, buenos días. Hola, buenos días. Según información oficial que ha entregado la policía, se trata de un caso, al parecer, de justicia por mano propia o defensa personal, cuando este delincuente llega a atracar al comerciante y reacciona con su arma de fuego. Según lo que ha dicho la policía, este comerciante no tendría permiso salvoconducto para usar este arma de fuego, por lo tanto sería porte ilegal y fue capturado y permanece en este momento bajo retención de las autoridades. Entre tanto, lo que se sabe es que estos delincuentes tenían azotado este sector comercial, el de barrio Cabañas de Medellín. Y a esta hora, 11:29 de la mañana,
Justamente estamos en el Comando de Policía Metropolitana, en donde hace pocos minutos se entregan detalles de 4 capturas de peligrosos delincuentes de la ciudad. General, buenos días. ¿De quiénes se trata? Buenos días. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, en las últimas horas hacemos una ofensiva contra el homicidio en donde capturamos a 4 delincuentes reconocidos que se dedican a cometer temas de homicidio a través de ajuste de cuentas al interior de estructuras delincuenciales. El primero corresponde a la captura de alias Dani y alias Teri, 2 reconocidos delincuentes del grupo criminal Altos de Aranjuez, que el pasado 20 de abril habrían cometido un homicidio a uno de los integrantes del mismo grupo delincuencial por ajuste de cuentas. Hace parte de un coordinador y un integrante de este grupo delincuencial. Es de recordar que estos capturados, primero, hacen parte de Altos de Aranjuez y segundo, tienen antecedentes penales, diversos cada uno por los diferentes delitos. De igual forma, también en el sector de Castilla se logra la captura de alias Morsa, un reconocido sicario perteneciente al grupo delictivo común organizado Los Pájaros Azules. Hace parte de un ajuste de cuentas que estableció uno de los líderes de este grupo criminal y que fue cometido por alias La Morsa. Este sujeto también tiene un prontuario criminal, por lo cual tiene que entrar a responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Y el cuarto corresponde a un homicidio en el sector, en zona rural de Itagüí, en donde también, producto de desavenencias entre personas, se presenta el homicidio de una persona y es capturado y por el delito de homicidio agravado. Muy bien, general, muchas gracias. Estas son entonces las 4 capturas que entregan a esta hora en la Policía Metropolitana. En minutos tendremos ampliación de estas y otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI. ONG asegura que ejército venezolano y disidencias de las FARC hicieron una tregua a 2 meses de fuertes enfrentamientos. Volvemos. El ejército venezolano y los disidentes de las FARC entraron en una etapa de tregua tras 2 meses y medio de conflicto en Apure. Así lo denunció la ONG Fundaredes. Y la OCDE mejoró sus previsiones económicas para Colombia, pero alertó por protestas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Según informó la ONG Fundaredes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y las disidencias de las FARC entraron en una etapa de tregua tras más de 2 meses de enfrentamientos en el estado fronterizo de Apure que dejaron al menos 16 militares asesinados, hecho al que se suman informaciones sobre un repliegue del ejército venezolano en esta región, donde la mitad del personal militar que fue llevado durante los enfrentamientos ya habría abandonado el lugar. La organización no gubernamental indicó que la retirada militar de algunas zonas parece indicar el inicio de la liberación de los 8 efectivos venezolanos que se encuentran secuestrados por los guerrilleros colombianos desde hace más de un mes. A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo tiene una ventaja de 2 puntos sobre su contendiente, la derechista Keiko Fujimori, lo que se considera como un empate técnico, según la más reciente encuesta del diario El Comercio y la consultora Ipsos. El candidato de Perú Libre obtuvo 51,1% de los votos válidos, mientras que su rival de Fuerza Popular alcanzó el 48,9%. Ambos candidatos se enfrentaron en el segundo y último debate, donde Fujimori se mostró a la ofensiva lanzando una lluvia de propuestas frente a Castillo, quien se mostró sereno, apelando a su honestidad y origen humilde. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elevó sus previsiones de crecimiento mundial, que para 2021 se situarán 5,8% y en 2022 al 4,4%, aunque dejó claro que la tendencia puede cambiar en cualquier momento debido al inminente riesgo de una recaída de la economía por la persistencia de vientos contrarios, advirtiendo que está preocupada por la lentitud de la vacunación en los países más pobres y el nerviosismo de los mercados financieros. La recuperación
recuperación se da tras una recesión histórica en 2020, cuando la economía mundial se contrajo en 3,5%, mientras que en Colombia, la OCDE mejoró su proyección al estimar que el PIB del país crecerá 7,6% este año, asegurando que la economía colombiana ha mostrado una recuperación desde el segundo semestre de 2020, aunque este ritmo de crecimiento puede verse afectado por las protestas que reducen la confianza de los ciudadanos y de los consumidores. China anunció una relajación de sus medidas de planificación familiar y permitirá a sus ciudadanos tener un tercer hijo, donde hasta ahora todas las parejas casadas tenían un límite de 2 hijos. Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de mejorar la estructura poblacional del país, así como de responder de manera activa al problema del envejecimiento y la fuerte baja natalidad, revelando el más reciente censo decenal realizado en el gigante asiático, que también estimó su población en casi 1.412 millones de habitantes. Policía anuncia investigación a 5 uniformados por caso de civiles disparando en Cali. Habla Andrés Escobar, el civil que disparó en barrio de Cali. Dice que usó arma traumática y la entrega a la fiscalía. 20 de 40 fallecidos están vinculados al paro, dice Fiscalía. Alerta de la Defensoría por presencia de grupos ilegales en Bogotá y Cundinamarca. Sin negociación, Comité del Paro convoca a nuevas marchas para este miércoles. Brutal ataque a policía en el suroccidente de Bogotá. Lo intentaron linchar. Bucaramanga se viste de blanco. Así avanza la marcha del silencio. Vacunación avanza a toda marcha. En 48 horas se vacunaron casi 100.000 personas en Bogotá y 500.000 a nivel nacional. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque hace minutos se confirmó una masacre de 9 personas en Algeciras, Huila. Los hechos se registraron aproximadamente a las 7:30 de la mañana en la finca Palmira, vereda Quebradón Sur, en el municipio de Algeciras, en el Huila, propiedad de Álvaro Barrera, padre de un reincorporado de las FARC-EP, quien trabaja como escolta de la unidad especial de la UNP. Hombres armados llegaron hasta esta finca del señor Álvaro Barrera y dispararon en contra del administrador de la finca y 8 personas más. Estaremos ampliando esta información más adelante. Noticia en desarrollo en CMI. Y en otro hecho de violencia, la Personería de Cali acaba de denunciar que 2 jóvenes fueron asesinados en Puerto Rellena, sitio que ha sido bautizado como Puerto Resistencia. Sebastián, ¿quiénes serían estas víctimas? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La Policía Metropolitana de Cali ya confirmó también esta terrible noticia. 2 personas muertas y otras 2 más heridas dejó un ataque con arma de fuego en el sector de Puerto Rellena, conocido como Puerto Resistencia, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de una incursión de sujetos armados que dispararon contra las personas que están en este sitio ya desde hace un mes, alzando su voz de protesta y manifestándose. Recordemos la cifra: 2 personas muertas y 2 más heridas. En algunos minutos la Policía Metropolitana de Cali estará explicando qué fue lo que ocurrió en este lugar. De acuerdo con la Personería de Cali, no ha podido ingresar ningún organismo de socorro ni tampoco autoridad para realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad de estas personas asesinadas en Puerto Resistencia. Se espera que la Cruz Roja ingrese en los próximos minutos para realizar este respectivo procedimiento y dar una mayor claridad sobre qué fue lo que ocurrió, y que por supuesto ponen alerta a las autoridades y a todos los habitantes de la capital del Valle del Cauca. Esta es una noticia en desarrollo y estaremos muy pendientes a lo que ocurra en este sector de Puerto Resistencia. En otras noticias, el pasado viernes la ciudadanía quedó atemorizada luego de observar a varios sujetos de civiles disparando durante los desmanes que se presentaron en el sur de la capital del Valle del Cauca. Uno de ellos habló y expuso sus motivos para haber utilizado. Dijo que no es un arma de fuego, sino un arma traumática, y que su función era respaldar a la fuerza pública y defender la propiedad privada. Vea la gente, están viendo, lo están viendo todo. Lo primero que les quiero mostrar es el arma que estaba utilizando. Es esta. Es un arma no letal, es un arma
traumática, de fogueo les llaman. Este es el proveedor, están las balas, la recargo, comparo para todas las personas que hayan visto los videos. Saco las balas, es estas balas de pistola traumática. Registro de importación de la DIAN. Perdón. Aquí. Así, Andrés Escobar explica que el arma usada el pasado viernes no era de fuego y que su intención no era hacer daño, sino defender el CAI de la policía y otras propiedades privadas que estaban siendo vandalizadas. Defender la propiedad privada de mi comuna 22 es normal para cualquier ser humano. Yo era conocedor de que me estaban filmando y que esta situación se podía presentar. O sea, ¿qué pasaría si usted tiene en peligro su casa, su familia, sus empresas? Usted sale a defenderse. Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la comuna 22. Salimos a defender la comuna, no con el objetivo de causar daño, sino que los vándalos se retiraran. Además denunció que ha recibido amenazas en su contra. Dándome paramilitar y criminal, que dice que le disparó a manifestantes que legítimamente están marchando. Esos no eran manifestantes legítimamente marchando. Claramente tenemos los videos donde ellos también nos disparaban, donde tiraban bombas molotov hacia el CAI. Andrés puso en conocimiento de las autoridades respectivas lo ocurrido y los policías que lo rodearon, tanto a él como a otras personas que portaban armamento, están siendo investigados. Es bastante tensa la situación en la capital del Valle del Cauca, pero en medio de toda esta difícil situación de orden público, de personas fallecidas, heridas que se vive en la ciudad, hay un espacio de esperanza. Por eso conocimos la historia de una fundación que se dedica a recuperar a los jóvenes de vulnerabilidad que hay en la ciudad y en distintos puntos del país para transformarles sus vidas, darles un nuevo proyecto y esperanzas. Y está ubicado en el exclusivo sector natural de Pance. Mateo tiene 34 años y hace un año se graduó de jardinero. Es oriundo de Medellín, pero encontró su vida en Cali. Y por ahora su esperanza es seguir cultivando sus sueños al cuidado de las plantas, lejos de los peligros de la calle y el consumo de alucinógenos que por tantos años puso su vida en riesgo. Acá se siente mucho y hay mucha calidad humana. Pues en realidad, como te decía antes, fue un acompañamiento en el lado personal y en el lado pues como formación, como jardinero. Como Mateo, son más de 100 jóvenes que gracias al apoyo de la Fundación Escuela Taller han encontrado oportunidades para destacarse entre la gastronomía, jardinería, entre otras artes y formar su propio proyecto de vida. Somos una red que apoya el Ministerio de Cultura desde la Dirección de Patrimonio en la idea de poder salvaguardar y fortalecer oficios del campo de la cultura y del patrimonio. Las escuelas enseñamos distintos oficios en los que los maestros no necesariamente pasan por la formalización de la academia, digamos, escolar tradicional que conocemos nosotros, sino que son sabedores tradicionales que tienen un saber y requieren un entorno adecuado para transmitirlo. Las escuelas abren esos entornos. Esta fundación existe desde hace 3 años y su equipo logra ubicar a los jóvenes en condición de vulnerabilidad gracias al respaldo de otros organismos que buscan aportarle a la cultura y sana convivencia en el país. Y precisamente eso es lo que muchos jóvenes han estado expresando durante todo este mes de paro nacional, su deseo de poder adquirir un trabajo, una educación. Entre tanto, nosotros les vamos a mostrar dónde nos encontramos en este momento, en la estación de policía La Marida. Esto es en el sur de la capital del Valle del Cauca, donde amigos y familiares de uno de los jóvenes detenidos presuntamente irregular el pasado viernes están a la espera de su libertad. Él fue detenido en un local deportivo donde lo acusaban que había vandalizado y había hurtado. No obstante, su familia dice que esto es mentira, que él es inocente y tuvieron que pagar una caución para poder liberarlo. Entre tanto, llegó a Cali el nuevo secretario de Seguridad. Uno de sus objetivos, de sus mayores retos, sin duda será recuperar la situación de orden público y disminuir los homicidios en la ciudad. Uno de los retos para el nuevo secretario de Seguridad será disminuir las cifras de homicidios. Durante el mes de mayo en Cali se han presentado 156 muertes violentas, 75 más que el mismo mes del año pasado. Prioridad el tema de homicidios, recomponer trabajo de identificación, individualización y judicialización de los actores. También desbloquear las vías de la ciudad. Claramente los bloqueos son ilegales.
Claramente los bloqueos son inconstitucionales, claramente el señor presidente emite el día viernes un decreto donde ordena la asistencia militar, es decir, las fuerzas militares de Colombia en apoyo a la Policía Nacional basado en el Código de Policía. Advirtió que no comparte el uso de las armas por parte de civiles, como se ha visto durante los últimos desmanes en la ciudad. Nosotros estaremos muy atentos aquí en la estación de policía de La María, donde en las próximas horas se espera que este estudiante Jan García Hernández recupere su libertad después de haber pagado su fianza junto a otros 3 de sus compañeros, y también luego será remitido a un centro asistencial para evaluar sus condiciones médicas, pues de acuerdo con su familia, el joven fue golpeado el pasado viernes por sujetos desconocidos en el sur de la ciudad. Seguiremos muy atentos también a la difícil situación que se presenta en Puerto Resistencia. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Más de 5 uniformados serán investigados por el caso de civiles disparando contra una manifestación en Cali. Didier Chica, ¿qué dice la institución por este hecho? Luisa, buenos días. Pues efectivamente el director de la policía habló esta mañana sobre esta situación que ha generado bastante temor entre la comunidad, y es el caso de los policías que no hicieron nada mientras un grupo de civiles disparaba sus armas y apuntaba en contra de una manifestación en el sector de Ciudad Jardín en Cali. El director de la policía pues ha rechazado de alguna manera la acción de estos policías y ha dicho que ya están en marcha las investigaciones disciplinarias y las investigaciones penales para determinar cuál es el grado de responsabilidad de los policías que estaban encargados de controlar esta manifestación allí en el sur de Cali. Hemos actuado oportunamente, identificando tanto a las personas no uniformadas como a los uniformados para que las autoridades, los entes de control, actúen oportunamente. Se han impartido también instrucciones al comandante de la Policía Metropolitana de Cali para que con precisión se den las órdenes claras sobre la actuación permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el delito, que es un deber oportuno, rápido, preciso y conforme a la ley de nuestra institución. De otra parte, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo acaban de entregar el reporte más reciente sobre los hechos violentos y los homicidios que tienen que ver con las manifestaciones. Un reporte conjunto de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo confirma por lo menos 20 muertes ocurridas en el marco de las protestas que empezaron el 28 de abril. De las demás denuncias por homicidio, la Fiscalía mantiene 9 casos en verificación y en 19 descartó que tengan una relación directa con las protestas. Las ciudades y departamentos con más víctimas son Cali con 10, el Valle del Cauca con 4, Cundinamarca con 3, Bogotá y los departamentos del Cauca y Tolima, cada uno con una víctima. La Fiscalía ha recibido 3 denuncias por presuntas desapariciones forzadas de personas. Los hechos habrían ocurrido en Zaragoza y Caldas, departamento de Antioquia, y en Yumbo Valle. Los 20 homicidios que según la Fiscalía están relacionados directamente con la situación del paro y las protestas, en 18 casos las víctimas son civiles y en otros 2 son policías. Esa es la información por el momento. Continúe usted, Luisa, con más en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Didier. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con el gobierno nacional para iniciar una mesa de negociación, el Comité Nacional del Paro convocó a una nueva movilización para este miércoles. Steve Luengas tiene el reporte. Steve, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues no hubo acuerdo entre el gobierno nacional y el Comité del Paro. Por eso las movilizaciones se seguirán llevando a cabo en el país, especialmente este próximo miércoles 2 de junio. En diálogo con CMI, Francisco Maltés, quien hace parte del Comité del Paro y es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó las razones de las movilizaciones. Luego de todo un día de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, se conocieron detalles de las inconformidades por parte de los negociadores. En diálogo con CMI, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores rechazó la asistencia militar en algunas zonas del país. Sustituir el poder civil elegido democráticamente de los alcaldes y los gobernadores por la policía y el ejército es subvertir el orden constitucional y reprimir la protesta social que no conduce a nada.
Ante esta afirmación no se llegó a ningún acuerdo, por lo que las negociaciones siguen enredadas. Las movilizaciones en el país no cesarán. El paro en Colombia continúa, toda vez que el gobierno se ha negado a firmar el protocolo de garantías y a iniciar la negociación del pliego de emergencia. Por tal razón, el paro pacífico continúa y este miércoles 2 realizaremos grandes movilizaciones en todo el país. Dispuestos al diálogo, dicen estar los representantes del Comité del Paro. Hace un año le radicamos el pliego de emergencia al presidente de la República y la demora en el inicio de la negociación ha sido de él. Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo sobre el pliego de garantías que radicamos el 20 de junio de hace un año y le hemos propuesto al gobierno que ojalá antes del 4 de junio haya un acuerdo sobre el pliego de emergencias y las garantías para ejercer la protesta social. Respecto a los bloqueos que se siguen presentando en el país y que el gobierno pidió levantar, Francisco Maltés respondió. Varios alcaldes y gobernadores de los 8 departamentos y 13 distritos y municipios contemplados en el decreto 575 han dicho públicamente y lo han hecho. El diálogo y la concertación es el mejor mecanismo para desescalar las tomas pacíficas que hay en las carreteras. Hoy hay un proceso de desescalonamiento debido al diálogo de alcaldes y gobernadores de este proceso. Se espera una nueva reunión entre las dos partes el día de mañana. Y en otras noticias, este lunes la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para 10 localidades en Bogotá y 12 municipios en Cundinamarca. Se trata de una alerta por presencia de grupos al margen de la ley y también de grupos armados que están haciendo presencia en estos territorios. Por medio de este documento, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en Bogotá y en municipios de Cundinamarca. En dicho informe se señala que hay 10 localidades en donde estas organizaciones están haciendo presencia, además de estar adelantando labores para ejercer influencia en algunos municipios aledaños a la capital. Se identificó la presencia de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente Urbano del ELN, facciones disidentes de las FARC, Águilas Negras, Los Paisas, entre otros. Hay unas bandas al interior de Bogotá que trabajan alrededor de 2 corredores principalmente, corredor occidental y el corredor oriental. ¿Por qué? Porque son espacios estratégicos para la producción, abastecimiento de cocaína. En el documento presentado por la Defensoría se establece que las estructuras criminales ya han incurrido de forma repetida en conductas que vulneran a la población, actos identificados como homicidios, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y reclutamientos forzados. Una serie de conductas vulneratorias que nosotros tenemos que hacerle permanente seguimiento. Y dentro de estas me refiero al reclutamiento, al uso, utilización de niños, al sicariato. Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén son las localidades donde se emitieron las alertas. Soacha, Cibate, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Huasca, Chuachi, Ubaque y Chipaque son los municipios del departamento de Cundinamarca donde también se enviaron alertas tempranas. Tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como la de Cundinamarca ya recibieron copia de estas alertas. Por ahora, dicen ellos, no habrá pronunciamiento oficial. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Pacíficamente, así avanza la marcha del silencio en Bucaramanga. Regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En medio de la crisis social, el proceso de vacunación sigue avanzando a toda marcha. En 48 horas, más de 100.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna en Bogotá. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuál es la meta?
Luisa, televidente, buenas tardes. La meta es cumplir cada día las mismas dosis aplicadas del pasado sábado, más de 56.000, para que por ahí en unos 4 meses Bogotá ya tenga una inmunidad de rebaño, incluso la total aplicación de la primera dosis de la vacuna a su población. Con la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la capital, el distrito le puso el acelerador al proceso. Este fin de semana fueron aplicados cerca de 100.000 biológicos. El sábado la ciudad rompió récord con 56.000 dosis aplicadas y el domingo más de 40.000. Si cada día se registrara la cifra del pasado sábado, en 4 meses Bogotá no solo tendría inmunidad de rebaño, sino que habría vacunado al 100% de la población del censo. Este miércoles las personas entre los 50 y 55 años comenzarán el proceso sin agendamiento, pero con pico y cédula. En 2 días podrán asistir a los 8 centros comerciales habilitados como puntos de vacunación los dígitos 0, 1, 2 y 3. Ese grupo poblacional en la ciudad de Bogotá son 500.000 de personas. Son 503.000 y en este momento, por supuesto, recién estamos apenas empezando, por lo que nos falta todavía hacer un esfuerzo bastante más grande. El avance de las etapas anteriores va así. Personas mayores de 80 años a vacunar eran un número aproximado de 177.000 personas. El nivel de vacunación en los mayores de 80 está en el 92%. Personas entre 70 y 79 años. Las personas a vacunar eran 358.000. De ellas, el nivel de vacunación está en el 80%, esto siempre en primeras dosis. Personas entre 60 y 69. Este es un grupo muy grande, 694.215 personas. A la fecha, en Bogotá se han aplicado 1.933.607 biológicos, con un avance del 23.8%. El plan que inició la semana pasada con la comunidad educativa lleva 22.000 docentes vacunados. La otra cara de la moneda, lamentablemente, es la ocupación UCI, que se mantiene en una cifra alta. Para la unidad COVID se ubica en el 96.9% con tan solo 67 camas disponibles. Incluso en la IPS que está a mi espalda, el Hospital Santa Clara, ya no hay camas para atender pacientes. Las concentraciones registradas en el marco del paro nacional acabaron con las proyecciones dadas por epidemiólogos sobre la duración del tercer pico de la pandemia en la capital. Durante 2 semanas ha estado presente la ola y en el más reciente reporte se mantiene entre las cifras más altas de ocupación UCI, 95.9% en la unidad total y 96.9% en la de pacientes COVID, con 69 camas disponibles. Es que pueden sumarse 2 semanas más a este proceso tan alto que hemos tenido. Esperamos que no. Esto depende, entre otras cosas, de que las aglomeraciones disminuyan. Y esto depende, entre otras cosas, de que hayan mesas de concertación. Pese al panorama y la crisis económica de la ciudad, la reactivación total para el 8 de junio se mantiene en pie. Nosotros no pensamos que se vaya a reevaluar la apertura. En este momento y con los niveles de congestión, de estrés del sistema hospitalario, la condición sería de que estuviéramos en cuarentena de manera permanente. Las decisiones que hemos tenido que tomar en Bogotá no han sido solamente de carácter epidemiológico, han sido también la respuesta a un clamor social. Consideramos que los anuncios de la Alcaldía de Bogotá corresponden más a criterios económicos que a criterios epidemiológicos y esperamos que sean reevaluados y que, contrario a los anuncios, se tomen medidas epidemiológicas y en salud pública que vayan tendientes a disminuir los contagios, a romper la cadena de contagio, a disminuir la transmisibilidad tan alta que tenemos en nuestra ciudad y en el país. Según el funcionario, el número de pacientes mayores de 70 años, que al inicio de la pandemia tenían la cifra de mortalidad más alta, ahora están prácticamente fuera de las UCI gracias a la vacunación. El mapa hospitalario evidencia que más de 45 IPS están al 100% de ocupación. En otras noticias, un brutal ataque sufrieron 2 uniformados en el sur de Bogotá en medio de las manifestaciones realizadas el día de ayer. Con poca participación se llevó a cabo el día 32 del paro nacional en Bogotá. El Portal Américas fue el escenario durante el día de manifestaciones pacíficas. Sin embargo, en la noche se registraron algunos enfrentamientos donde fue necesaria la intervención del SMAT.
La peor parte de los actos violentos se la llevaron dos uniformados, el comisario Barrera y el patrullero Dimas, que se movilizaban en un vehículo de la policía, el cual fue atacado brutalmente por vándalos en el sur de Bogotá. Hoy tenemos en cirugía a nuestro subcomisario, e igualmente con excusa de servicio a nuestro patrullero, donde afectaron seriamente su integridad. Nosotros no lo consideramos protesta social. Son vándalos que están dedicados principalmente en horas de la noche a hacer actividades criminales contra diferentes instituciones del Estado, miembros de la Policía Nacional, infraestructura institucional. Las autoridades hicieron un llamado para actuar con respeto en medio de las protestas. No compartan esta clase de actuaciones. No podemos permitir que este tema sea avalado como protesta social, porque lo que va a traer es confrontación con los ciudadanos que a bien han tenido manifestarse y que lo seguiremos acompañando. Pero esta actividad, que ya está siendo judicializada con la Fiscalía General de la Nación, no la podemos permitir. En más de un mes de paro nacional, 390 uniformados han resultado lesionados en la capital. Son las noticias que registramos desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Regresamos a esta hora a Huila, donde se confirmó una masacre de 9 personas en Algeciras, hecho que ocurrió en la finca del padre de un desmovilizado de las FARC. Gina Piragauta con el reporte. Gina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hace pocos minutos se conoció la información de una nueva masacre registrada en el municipio de Algeciras, específicamente en la vereda Quebradón Sur. Según las primeras informaciones, hombres armados habrían llegado esta mañana a las 7:30 de la mañana a esta finca, donde ya es la tercera masacre que se registra, y habrían asesinado al administrador de la finca y a 8 trabajadores que se encontraban en el lugar. Esta finca es propiedad del señor Álvaro Barrera, quien es padre de un reincorporado de las FARC, quien actualmente se desempeña como escolta de la UNT. Recordemos que el pasado 16 de julio del 2020 habían sido asesinados 4 personas en esa finca, entre ellas un menor de edad, y la segunda masacre se había registrado el 22 de septiembre del 2020, donde habrían sido asesinadas 2 personas, entre ellas otro menor de edad. Esta es la tercera masacre que se registra en esta vereda, en la vereda El Palmar, Quebradón Sur, del municipio de Algeciras. Esta es la información que tenemos en el momento. Seguiremos informando. Para Noticentro CMI, informó Gina Piragauta. Gina, muchas gracias. Y cerca de 1.000 personas participan a esta hora en la Marcha del Silencio, organizada por empresarios y comerciantes de Bucaramanga. Nuestro corresponsal Eduard Herrera se encuentra en ese punto. Eduard, muy buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, pues en este momento avanza la Marcha del Silencio en Bucaramanga. Ellos piden puntualmente que de una vez por todas terminen los bloqueos en las diferentes vías nacionales y también salieron a marchar, por lo que dicen ellos, un apoyo a la fuerza pública. Nuevamente los santanderianos salieron a las calles. En esta ocasión el turno fue para comerciantes y empresarios, quienes aseguran que las protestas del paro nacional, que ya cumplen un mes, los está afectando. El país no soporta una semana más de paro. Necesitamos que las empresas sigan dando las oportunidades a los trabajadores, que no haya despidos, que haya comida. Con camisetas y banderas blancas, los comerciantes salieron en apoyo a la Marcha del Silencio. Aseguran que están de acuerdo con el paro, pero también piden a los manifestantes que no sigan afectando sus negocios. Estamos de acuerdo con el paro, pero sí, pero no así. Tenemos derecho a la protesta, pero sí, pero no así. Queremos trabajar, queremos generar empleo. También asistieron integrantes del Centro Democrático, quienes aseguran que respaldan el accionar de la policía y piden al mandatario local hacer cumplir el decreto presidencial que autoriza la militarización de Bucaramanga, según ellos, para evitar que esta ciudad se convierta en otra Cali. Yo creo que, contrario a estar criticando el decreto, lo que debe convertirse es en un colaborador y en sumar las manos de la autoridad municipal para que le enviemos un mensaje de respaldo a la fuerza pública, que no hayan bloqueos. Por su lado, el alcalde manifiesta que no es necesario, teniendo en cuenta que afortunadamente no se han presentado muertos en medio de las marchas. Bucaramanga no será militarizada. Insisto, Bucaramanga no será una ciudad militarizada. A pesar de algunos enfrentamientos verbales entre quienes apoyan y rechazan esta movilización, la marcha se desarrolla de manera pacífica.
Luis, y estas personas llegarán hacia la alcaldía de Bucaramanga, en donde harán un plantón. Ellos pedirán de una vez por todas al gobierno nacional y a los promotores del paro llegar a un acuerdo y finalizar de una vez por todas este paro nacional que según ellos los está afectando económicamente. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Al asumir hace minutos su cargo como canciller de la República, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció las condiciones del gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a iniciar una visita al país el próximo lunes. Desde la Casa de Nariño nos informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de asumir el cargo de canciller de la República con un mandato específico del presidente Iván Duque para que presente a Colombia ante la comunidad internacional como un país que defiende los derechos humanos, que protege el derecho a la protesta, pero que también rechaza con la fuerza legítima del Estado a los vándalos y a quienes utilizan los bloqueos para provocar desabastecimiento de alimentos, de medicamentos y de combustibles a vastos sectores de la población. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que el próximo 7 llegará a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido esta visita para analizar la situación de Colombia. Pero la vicepresidenta ha advertido que Colombia pone como condición para el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haya primero una reunión de ese organismo con los sistemas de seguridad del país, con los organismos de control y con todas las autoridades que han venido actuando en todas estas semanas de protesta. Adelantemos esa visita y eso es lo que vamos a hacer, pero condicionado de todas maneras a que la comisión haga previamente una audiencia privada en Colombia con todo lo que las instituciones y los organismos de control han venido haciendo a partir del 28 de abril. Se haría entonces en Colombia primero la audiencia privada y después la visita de trabajo en la que esperamos que los comisionados escuchen al Estado colombiano, escuchen distintos sectores de la sociedad civil afectados por todos estos destrozos a partir del 28 de abril. Obviamente escuchen a los familiares de las personas que han perdido la vida, con quienes nos solidarizamos. Esta posición del gobierno colombiano la está presentando en un mensaje que envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la canciller Marta Lucía Ramírez. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y en un caso de justicia por mano propia fue asesinado un delincuente en Bello, Antioquia, luego de robar a un comerciante. En el hecho, una persona más resultó herida. Yusi Chaparro tiene los detalles de este caso. Yusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Según información oficial por parte de la policía, este comerciante reaccionó para defenderse del atraco de estos dos delincuentes. Sin embargo, este comerciante fue capturado pues no tenía permiso para usar esta arma de fuego. Este es el momento en el que dos delincuentes armados en moto llegan a un establecimiento comercial en el barrio Cabañas del municipio de Bello, Antioquia, y atracan al propietario y a uno de los clientes. En pocos segundos, el dueño del local reacciona en defensa propia y saca su pistola disparando contra uno de los ladrones, que muere en el lugar. Llegaron a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio obrero del municipio de Bello. Allí increparon y maltrataron a las personas que partían en el local. Un comerciante accionó su arma de dotación personal en contra de uno de estos delincuentes, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Según la policía, el dueño del establecimiento no tenía salvoconducto para el arma de fuego. Un delincuente, de acuerdo a la información obtenida, procede a hurtar un local comercial en donde el propietario administrador se le anticipa y le genera unas lesiones que posteriormente fallece. Es de anotar que este propietario administrador no tenía salvoconducto, es decir, es un arma ilegal que también va a entrar a responder por el delito de porte ilegal de armas y establecerá las circunstancias si hay una legítima defensa o no. El comerciante permanece bajo custodia de las autoridades por porte ilegal de arma de fuego. Y en otras noticias, en las últimas horas la policía capturó a 4 peligrosos delincuentes señalados de cometer múltiples homicidios. Ellos son alias Dari, Morza, Tiben y Marras, 4 peligrosos delincuentes señalados por las autoridades de cometer múltiples homicidios selectivos en Medellín y el municipio de Itagüí.
hacían parte del GDCO Altos de Aranjuez. Son acusados del asesinato del señor Diego Alexis Agudelo Cuervo y de la misma manera de alias La Morsa, esta con orden judicial en una de las zonas que todavía sigue siendo un reto para nosotros, que es el sector de Castilla. Según la policía, los 4 capturados tenían un extenso prontuario delictivo. Son sicarios que han tenido una trayectoria criminal, con antecedentes penales, como violencia agravada intrafamiliar, tráfico y porte de sustancias estupefacientes, concierto para delinquir. Por eso son importantes las 4 capturas, para esclarecer 3 casos de homicidio que fueron cometidos el presente año. En lo corrido del año 2021 han sido capturadas 117 personas por el delito de homicidio en el Valle de Aburrá. Las autoridades también ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información de los responsables de los actos vandálicos durante las marchas en Medellín. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y un lamentable hecho ocurrió en Barranquilla. Una niña murió al caerle una imagen religiosa. La estructura de mármol quedó sobre el cuerpo de la niña. ¿Qué otros detalles se conocen de este hecho? Jorge Castro, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La menor, acompañada de su mamá y 12 hermanitos también menores de edad, pasaban por el lugar cuando la imagen superpuesta sobre un andén cayó. La menor acompañaba a su mamá a una tienda. De regreso, pasando por el parque, la imagen cayó. El cuerpo de la pequeña quedó tendido en medio de la conmoción general de quienes se encontraban en el lugar. Y a las 1 y 2 minutos escucho los gritos de los vecinos, que le había pasado a alguna niña. Yo me asomo cuando veo a mi esposa brincando, o sea, desesperada, gritando. Llego al sitio, cuando llego había una estatua de mármol, creo que es, montada arriba de mi hija. Fueron momentos desesperantes tratando de salvar a su pequeña hija y quitarle de encima la pesada estructura. Pesaba alrededor de 150 kilos, pues yo intenté moverla y no pude. Y varios vecinos me ayudaron, me colaboraron. Volteamos la estatua, saco a mi hija de abajo de la cosa esa. Cuando le intento brindar los primeros auxilios, le limpié un charco de sangre que tenía aquí arriba de la oreja y el hueco lo que tenía era masa cefálica. Me di cuenta en el momento que ya no había nada que hacer, que fue una muerte instantánea. La niña sufrió fracturas en el cráneo. Ella me agarró la manito, me apretó los 2 dedos y se estiró. Y ahí yo sentí que cuando le vi el hueco que tenía partículas de masa cefálica, yo me imaginé enseguida, ya está muerta mi hija. Desesperante y doloroso, pero hay que aceptar la realidad. Y no le deseo esto a nadie, mi amigo. Esta es la segunda tragedia de esta familia de origen venezolano. Hace 5 años perdieron a un hijo que se ahogó en una piscina en Maracaibo. La Fiscalía y la Procuraduría investigan un caso de presunto abuso sexual registrado en una manifestación que se registró en el municipio de Soledad hace ya varios días. Según se informó por parte de los denunciantes, 3 jóvenes, entre ellos uno de la comunidad LGBTI, fueron abusados sexualmente. 3 jóvenes denunciaron ante la Fiscalía que tras un bloqueo en la noche del 21 de mayo fueron conducidos a la estación de policía de Soledad 2000, en donde habrían sido abusados sexualmente. La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría. El calabozo, la policía pidió a los otros detenidos que practicaran o que abusaran sexualmente del joven que era abiertamente gay. Se denunció también que los jóvenes fueron amenazados si ponían el caso en conocimiento de las autoridades. Si bien la policía ha anunciado una investigación interna, nos parece que no hay garantía, nos parece que quien tiene que entrar a investigar es la Procuraduría General de la Nación. Según Caribe Afirmativo, en Barranquilla son varios los casos de abuso que se han presentado en desarrollo del paro nacional. Ese es el tercer caso de agresión hacia una persona abiertamente LGBT que tenemos en el área metropolitana de Barranquilla por parte de la Fuerza Pública. El primero fue el 1 de mayo en la Plaza de la Paz sobre un hombre abiertamente gay que fue agredido tanto física como verbalmente por el SMAD, y en la agresión habían expresiones homofóbicas en razón de su orientación sexual. Y el segundo caso, el 2 de mayo en la misma Plaza de la Paz. La policía anunció también una investigación interna. La organización Caribe Afirmativo asumió la representación legal del joven LGBTI que habría sido abusado en la estación de policía de Soledad 2000.
Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena inició la vacunación para policías. Más de 1.000 uniformados han recibido ya las dosis. Tatiana, ¿cuánto es la meta? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, la idea es vacunar 3.100 uniformados, 2.500 en la capital de Bolívar y 600 en los municipios del departamento de Bolívar. Inició la vacunación contra el COVID-19 para la Policía Metropolitana de Cartagena. 1.400 uniformados ya tienen aplicada la primera dosis del biológico. En el Departamento de Policía Bolívar estamos garantizando la atención de 3.100 uniformados. En Cartagena vamos a proyectar 2.500, si Dios permite, de aquí al miércoles. La idea es vacunar 600 más en los diferentes municipios del departamento. En este momento ya llevamos 21 municipios del departamento de Bolívar, en los cuales nuestros hombres y nuestras mujeres están siendo vacunados, garantizando esa salud para nuestros policías que todos los días están enfrentándose a la seguridad ciudadana. En Cartagena la jornada de vacunación se desarrolla en el auditorio del Comando de la Policía. Bueno, excelente, pues teniendo en cuenta que somos de prácticamente la primera línea y pues en las condiciones en las que está el país requerimos esta vacuna para pues seguir prestándole el servicio a los colombianos. Súper bien, excelente. Primero que todo porque ya quedamos inmunizados para tener un intercambio con la comunidad, de mano con la comunidad, porque ese es nuestro trabajo. Cabe resaltar que Cartagena superó las 200.000 dosis de vacunas aplicadas. Y en otras noticias, sigue complicada la situación en cuanto a la ocupación UCI en la capital de Bolívar. La ciudad no cuenta con camas para los pacientes que tienen COVID-19. Cartagena amaneció hoy con el 94% de ocupación UCI. La situación sigue complicada para los pacientes que presentan gravedad ante el virus, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad de camas. Estamos atravesando por un momento bastante duro donde hemos superado un porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos con relación a las dos anteriores olas presentadas en el distrito de Cartagena. Esto nos obligó a armar un plan de contingencia donde, con el apoyo de otros territorios, poder garantizar la atención en estas unidades a los pacientes tanto de patologías COVID como no COVID. Ante esta situación, manifestó la Secretaría de Salud que mantiene activado el plan de contingencia para el traslado de pacientes a otras ciudades del país. A la fecha han sido trasladados 24. Contemplando la posibilidad de ampliar nuestra red, en los próximos días estaremos abriendo más camas de unidades de cuidados intensivos en diferentes clínicas y el distrito también está haciendo la gestión para seguir expandiendo en el hospital universitario. Entre tanto, en la ciudad hay 23 camas disponibles para pacientes con otras patologías. Y ha enviado la Secretaría de Salud un mensaje importante a los jóvenes porque están recibiendo muchos más contagios y están revistiendo mayor gravedad. Por eso, un mensaje al autocuidado. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!